Muy bien, pues bienvenidos a este webinar o a esta sesión en el que vamos a hablar de qué es la somática y la importancia o la moda también de esta palabra. Y estaremos hoy con Tere Puig y yo misma, Viviana Badenes, para acompañaros en este interés que creemos que es importante sobre la palabra somática, el concepto somático. Y una de las cosas que nos pedíais era qué significa habitar el cuerpo, el significado que le damos como personas, como metáfora, como organismo vivo, qué significa habitar el cuerpo. Eh, bueno, pues nos vamos a presentar. Tere, venga, Hola, empieza. buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Pues bueno, antes que nada agradeceros vuestra presencia. La verdad que es emocionante ver cómo cada vez más personas estamos interesadas en los procesos somáticos, en la somática, en descubrir qué es la somática. Y realmente no me sorprende las ganas y el interés de saber qué significa somática, porque realmente a mí me tomó muchos años hacer cuerpo esta palabra, incluso leyendo definiciones me decían, tú haces somática, y yo no acababa de entender qué era la somática, ¿no? Así que ha sido un proceso realmente, el hecho de poner palabras cada vez más ajustadas a lo que significa esto de somática. Bueno, así para en líneas generales deciros que mi trabajo con la corporalidad empezó a través del yoga hace ya muchos años, tenía 21, así que hace 34 años. Y la palabra somática empezó a formar parte de mi práctica y de mi enseñanza después de conocer el trabajo de Yader Toya. Él fue quien me dijo, tú lo que haces es somática. Y yo en su trabajo encontré palabras, estructura, descripciones a muchos de los saberes que yo había ido incorporando a través de la experiencia, pero que no había logrado nombrar o estructurar como lo hacía él. Así que ahí me di cuenta que la somática no era nada nuevo, es algo que es inherente al ser humano, y lo que sí es nuevo es el hecho de nombrarla y el hecho de estudiarla. Entonces, desde aquí es donde os voy a poder hablar de esta palabra de somática y de lo que he ido descubriendo sobre ella. Bueno, pues para los que no me conozcáis, soy Viviana Badenes. Yo vengo de la parte a nivel profesional de la fisioterapia, pero yo siempre digo que mi desarrollo personal ha ido muy paralelo, muy integrado a mi desarrollo profesional. Creo que mm, mi desarrollo personal ha sido lo que me ha hecho ir eligiendo la trayectoria profesional. Y bueno, yo me formé en el método Rolfing porque recibí un trabajo y aquello creo que es lo que me produjo un inicio de una transformación. Y ha sido un proceso largo, no ha sido un proceso corto también el entender qué es la somática. eh, el hecho de trabajar siempre con pacientes en un contexto de patología, con gente con dolor, con gente que no viene simplemente para explorar, sino porque tiene problemas, pues me hizo darme cuenta que había muchas cosas similares con personas con diferentes patologías, con formas, y me hizo sobre todo quererme formar para comprender. Y una de las cosas, me formé en Rolfing Movimiento, empecé a hacer también con Yader Tolja, es ahí donde conocí a Tere, pero ya más de más mayor, de anatomía experiencial, con diferentes profesores, la rama de Bonnie Brain Cohen. Empecé y bueno, me empecé a dar cuenta que lo más importante era entender siempre desde mi propio cuerpo y bueno, eso es lo que empecé a desarrollar, pues bueno, el trabajo que vengo haciendo ahora, que lo he llamado un genérico, que es inteligencia corporal, porque creo bueno, que esa inteligencia somática
más que inteligencia corporal, en verdad el trabajo es una inteligencia somática. Pero es curioso porque cuando yo empecé a querer utilizar la palabra inteligencia somática, como nadie lo entendía, pues entonces lo pasé a inteligencia corporal, pero inicialmente yo quería haber llamado a mi forma de trabajo inteligencia somática. Entonces, durante este proceso, en mi caso de más de 30 años de trabajo profesional y desarrollo personal, pues una de las cosas que me he dado cuenta es que con la somática está pasando un poco como pasó con el mindfulness, ¿no? Recordar como en el tema hispano la gente decía mindfulness, es que hacemos mindfulness, ¿no? Entonces, pues lo bueno que tiene la palabra somática es que no es un anglicismo, que realmente la palabra en sí es prácticamente igual para todas las lenguas, ¿no? Somatics, pero que el trabajo que más se ha desarrollado ha sido en habla inglesa, con lo cual el lenguaje que utilizamos nos ha costado en castellano o en habla hispana encontrar palabras que podamos utilizar todos y que converjan en un entendimiento, ¿no? Y de ahí la importancia, y Tere en esto sabe mucho, de utilizar metáforas. Yo lo recuerdo cuando me formé en Rolfing Movimiento, cómo se utilizaban muchísimas metáforas, porque era una forma de llegar a comprender conceptos que con las palabras habituales no las teníamos. En medicina no hay nada experiencial, en fisioterapia hay muy poco, con lo cual para mí fue una búsqueda desde más de lo personal y ese trabajo me ha hecho entender a los demás o intentar. Sí, ahora te escuchaba, Viviana, ¿no? En esa búsqueda, que pienso que las personas que hace unos años empezaron a nombrar, ¿no? A usar esta palabra somática, iniciaron realmente esta búsqueda que es un camino de recuperación. En ese sentido, ¿no? Comentábamos que lo somático es algo inherente al ser humano, porque la somática, el ser somático, quiere decir el existir con todo el cuerpo que somos, con todos nuestros sensores. Entonces yo preguntaba por qué necesitamos nombrar eso, ¿no? Y necesitamos nombrar eso porque en un momento lo perdimos. Hubo un proceso en el que nuestra sensorialidad se borró de nuestro escenario, ¿no? Hubo un dominio tan fuerte del pensamiento abstracto, ¿no? Y de la intelectualización, que todo lo relativo a lo sensorial era menospreciado, ¿no? Era como de segunda categoría, ¿no? Era como solamente los pensamientos abstractos que nacían del intelecto eran muy importantes y muy valiosos, ¿no? Pero lo que decían las manos o los pies o el vientre no parecía tener mucha importancia, ¿no? Y pienso que estas personas, ¿no? Que hace ya algunos años eran muy poquitos, ¿no? Que empezaron a usar este término, a recuperar, ¿no? La sensorialidad, lo que llamaron también conocimiento tácito, ¿no? Fueron pues estas personas que se empezaban a dar cuenta, ¿no? de que ese borrar la información, la gran cantidad de información que nos ofrecen nuestros sensores y esta inteligencia somática que nos mantiene vivos y vivas, ¿no? Que borrar eso en realidad era un gran riesgo, era un error tremendo, ¿no? Entonces pienso que hemos necesitado muchos años para que al final estemos aquí reunidos, pues toda esta cantidad de personas que estamos, ¿no? Porque ya somos cada vez más personas queriendo recuperar eso que en un momento dado pues menospreciamos. Y una de las cosas también que vemos, o sea, que cada uno llega a entender, ¿no? El concepto somático o desde lugares muy diferentes. Si vemos el primero que utilizó la palabra somática dentro en un concepto terapéutico y en un concepto fue Thomas Hanna. Luego a partir de ahí, bueno, pues Aida Rolf, Moshe Feldenkrais, todos eran personas muy formadas intelectualmente y que se dieron cuenta que desde ese lugar no era suficiente para entender muchos de los procesos por los que la gente bueno, se acercaban a ellos, ¿no? Hay un movimiento muy potente
en los años 70 en Estados Unidos, en Esalen, y de ahí salió todo el movimiento realmente de las... Ya venían, ¿no? Porque todo el trabajo de Mabel Todd también, que fue la primera en los años 30, 40, que escribió, ¿no? Hay un libro que se llama The Thinking Body, el cuerpo que piensa, el cuerpo pensante. Ahí hay un trabajo de relacionar la anatomía con la anatomía experiencial. Y creo bueno, fueron personas que llevaban muchos años queriendo entender desde los conceptos por los que todos hemos aprendido, ¿no? Si tú estudias anatomía, pues estudias la anatomía de un cadáver, pero no estudias la anatomía de alguien que está vivo, ¿no? No hay. Si luego haces disección, entonces todo esto es lo que nos lleva a ver que la mayoría de aprendizajes o las soluciones que tenemos para reparar, mejorar, realmente son soluciones siempre parciales, porque hay una disociación primero de las partes, del entendimiento, y para ahí tendríamos que casi redefinir qué es un ser humano, qué es un organismo vivo, qué es un ser humano, para poder entender también muchos de los procesos que luego tenemos, ¿no? Desde la intelectualidad, la emocionalidad y todo, ¿no? Esto yo creo que va muy relacionado con los tiempos y la cultura que vivimos y dónde estamos socialmente, ¿no? Entonces, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir es la que nos hace o no necesitar del cuerpo de una manera u otra, por decirlo de alguna, porque tampoco tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, decir del cuerpo cuando yo también soy el cuerpo, ¿no? Pero toda nuestra cultura está basada en esa disociación, en el dualismo y todo nuestro aprendizaje. Entonces, realmente este trabajo somático es un desaprendizaje a través del cuerpo, más que un aprendizaje. A veces se trata de no hacer para poder encontrar. No sé si estás de acuerdo, Tere. Absolutamente, ¿no? Y tenemos que deshacer muchísimas cosas, ¿no? Incluso la manera que tenemos de enseñar, ¿no? Hablabas ahora de anatomía, de aprender anatomía, ¿no? La manera que tenemos de enseñar desprecia completamente los saberes que cada persona trae. Uno llega a un aula, se sienta y empieza a escuchar un montón de información. ¿Y en qué momento se convoca a todos esos cuerpos que cómo no van a saber de anatomía si somos cuerpos? Si desde que nacimos somos expertos en biomecánica, ¿no? Lo que nos falta es saber las palabras que se utilizan para ponernos todos de acuerdo y entendernos. Nos falta nombrar, pero hay un saber. Entonces, desde el punto de vista somático, la docencia no se concibe sin convocar a los saberes previos que todo organismo trae. Entonces, realmente estamos como... ha habido personas que nos han permitido llegar hasta aquí, ¿no? y continuar el caminito, pero nos falta mucho todavía. Como, no sé cómo se puede dar esa transformación dentro de la pedagogía, ¿no? Dentro del sistema, para que esos saberes experienciales que todos traemos formen parte de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay personas que ya lo están haciendo, que están dando pasos, ¿no? Pero necesitamos todavía organizarnos, conocernos, hacer cosas juntos y juntas para que realmente esto pueda dar un vuelco, ¿no? Porque está la visión que excluye todo lo que es sensorialidad e inteligencia somática está demasiado arraigada, es demasiado potente. Así que si queremos que esto cambie, necesitamos de verdad implicarnos y estar en contacto y trabajar juntas. Y sobre todo, ver que este trabajo funciona. O sea, yo tengo la suerte de pertenecer a la junta directiva de la asociación ISMETA, que es International Somatic Movement and Therapy Association, que nos permite a profesionales de distintas disciplinas tener un paraguas
que de alguna manera nos ampare o que nos junte en el concepto somático. Yo vengo de la parte de la medicina, de la parte, sigo trabajando en ese campo. Y hay otros que vienen de la parte de fisiología, de la parte de la danza, de la parte de la psicología, de la parte de la educación, de la parte de la mediación, la importancia de la mediación, de la parte del coaching. O sea, hay muchísimas posibilidades de tener herramientas somáticas para ir introduciéndolas en todos los ámbitos de la vida y en todas las especialidades, porque al fin y al cabo nosotros nos relacionamos con cuerpos, nos relacionamos con personas, ¿no? Con un organismo vivo. El hecho de ser un organismo vivo hay un saber somático por el hecho de estar vivos, ¿no? Entonces es toda esa memoria que hemos ido desarrollando como especie hasta poder estar en vertical y movernos de la manera, todo eso es una experiencia somática de especie que tenemos y que obviamente parte del proceso de recuperar nuestras habilidades, y por ahí digo movimiento articular, flexibilidad, problemas linfáticos, desde reactividad del sistema nervioso, desde reactividad orgánica, desde tensiones innecesarias, viene dado por recuperar esos patrones iniciales que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra forma de estar. Yo quisiera, porque estaba tomando nota de lo que estaba diciendo Tere con respecto a la sensorialidad, creo que es muy importante, ¿vale? Pero también es cierto que vivimos en una época en la que parece que todo sea también sensorial, ¿verdad? Hemos pasado de la intelectualidad a el tema emocional o a el tema sensorial. Entonces hay que tener cuidado porque ahí es donde uno puede mezclar muchas cosas. Entonces hay que sentir, ¿vale? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo proceso eso? Y eso es un poco lo que queríamos hablar hoy de qué significa habitar el cuerpo. El sentir es importante, por supuesto, pero sentir no es suficiente. Hay que poner en acción esa información o de alguna manera para transformar algo, ¿no? Porque sentir, aunque no quieras estar sintiendo, otra cosa es que no quieras, que quieras bloquear el no sentir, pero sentir estás sintiendo por el hecho de estar vivo, ¿no? Entonces ahí hay mucha gente, bueno, pues que también puede ser un poco peligroso el tema de hablar de somática, porque cuando todo es somático, pues nada es somático, ¿sabes? Cuando todo es mindfulness, pues cuando todo el mundo hace, entonces tendemos mucho a comprar packs, tendemos mucho a etiquetar y tendemos mucho a, si no has pasado por un proceso personal somático, me va a costar muchísimo creer que estás haciendo un trabajo somático. Y esto es una de las cosas fundamentales de cómo aprendimos los que hace 30 años o 30 y tantos años iniciamos un proceso de aprendizaje, que no quiere decir que sea mejor que los procesos de ahora, pero es que requiere tiempo. Tú, por mucho que quieras ser catedrático de matemáticas, no vas a ser, porque seas muy listo, mañana no eres catedrático de matemáticas. Requiere un proceso. Entonces, en esta sociedad de que todo tiene que pasar rápido y cuanto más consumo y cuanto más títulos y cuanto más, nos estamos olvidando de que es un proceso, no es algo que lo tengas o no lo tengas. Tenerlo tienes, pero no lo puedes desarrollar si no pasa un tiempo porque requiere reflexión, requiere prueba-error y requiere entender en qué contextos vas a utilizar esa información a nivel personal, pero sobre todo si eres terapeuta o profesor o fisioterapeuta o médico o psicólogo, profesor de yoga, profesor de pilates. Entonces, el concepto somático yo le tengo un gran respeto porque creo que es más que algo, es un proceso. Sí, realmente no podemos, no podemos hablar de somática, no podemos enseñar somática sin pasar por un proceso somático, ¿no? Ahí viene la diferencia, ¿no?, de lo que queríamos hablar, ¿no?, de conciencia corporal o habitar el cuerpo. Realmente el proceso somático viene de no solamente la recogida de información, ¿sí?, que sería lo que nos dan los sensores, sino de la elaboración. O sea, eso, porque te entre información en el cuerpo, no quiere decir que se genere un saber.
El saber requiere una elaboración, una digestión, una organización concreta de esa información que nos ha entrado en el cuerpo. Igual que la información que entra a nivel intelectual, ¿no? Puedes tener solo información sin tener ningún saber y ningún conocimiento. Así que lo que buscamos, ¿no?, con este proceso somático es volver a tomar también la información sensorial en la generación de conocimiento, no usar solamente la información intelectual. Es decir, no es que yo leo algo, lo memorizo y lo combino con otra cosa que también he leído y de ahí saco una nueva teoría, ¿no? Eso sería un proceso en el que la experiencia no tiene ninguna cabida. Entonces, el proceso somático lo que busca es decir, leo esto en el libro, un input intelectual, ¿no? Y tomo también información de mi experiencia, de mis sensores. Y tomo también información de la experiencia de estos otros organismos que están aquí conmigo. Y juntas empezamos a conversar, ¿sí?, a ordenar toda esa información para dar la oportunidad a que se pueda crear una nueva organización, que se pueda estructurar un conocimiento que sea transmitible, ¿no? Por eso Viviana hablaba de palabras, ¿no? Nos faltan palabras. Cuando en las formaciones, ¿no?, hacemos este proceso de recoger información de la experiencia y empezar a nombrar, empezar a explicar qué ha sido esa experiencia. Nos encontramos un día y otro con una gran dificultad de poner palabras. Y bueno, es un proceso, no pasa nada. A lo mejor nos tenemos que inventar palabras, ¿sí?, y estructuras gramaticales y tiempos, e incluir el silencio como parte de la información que nos transmitimos. Pero justamente esto no tiene sentido aprenderlo solamente en un libro o en un artículo o en un audio, ¿no? Necesitamos realmente sumergirnos y dar tiempo a que nuestros sistemas puedan digerir toda esa información, ¿sí?, y aprendamos a elaborarla y a comunicarla, sin apartarnos de la experiencia, es tener la experiencia y comunicarnos sin hacer un corte con ella. Y esto es un entrenamiento, porque yo siempre digo, si quieres aprender somática, tendrías que hablar con tu bisabuela. Ellas lo tenían muy claro. Lo que pasa es que ya no están la mayoría de ellas. Así que tenemos que reaprender con aquellas poquitas cosas que recordamos de ellas, ¿no? O visitando otras culturas que todavía viven de esta manera somática. Tenemos oportunidad de volver a traer todo esto a nuestras culturas. Pero es un proceso y necesitamos dedicarnos a ello. Y si no nos confundimos, ¿no? Una cosa es tener conciencia corporal. Yo sé que tengo un pie, ¿no? Yo puedo notar un pie incluso, ¿no? Pero hay otro paso, ¿no?, que es lo que comentaba Viviana. Hay otro paso que es habitar el cuerpo, que va más allá de saber que tengo un pie solamente intelectualmente, a notar que tengo un pie, que sería mi conciencia corporal, a integrar ese pie en mi vida, en mi movimiento y en mi pensamiento. Esa disociación que tenemos también de entender el cuerpo como las partes, yo siempre utilizo mucho el humor en mis clases. Por aquí hay alumnas y sé que se estarán dando cuenta que una de las cosas que tenemos incluso es como me duele la rodilla, y la forma en que uno a veces piensa en su rodilla es un poco como te dejo la rodilla en la camilla, me voy a tomar un café, llámame, mándame un WhatsApp y cuando termines vengo y la recojo, ¿no? Entonces, es así el modelo que tenemos, ¿no? O sea, fijaros médicamente hablando, cuando se explora una rodilla, ¿cuántas veces te han hecho caminar? ¿Cuántas veces te han hecho caminar hacia adelante, hacia atrás, agacharte, levantarte, tumbarte? Solamente se explora la flexoextensión y si los ligamentos están bien, pero no se explora cómo está esa relación con la cadera, no se explora el apoyo del pie, no se explora los movimientos o sea, todo eso es necesario para comprender por qué esa rodilla ha llegado a un valgo, a un varo, por qué se han comprimido, por qué están laxos los cruzados, por qué está comprimido el menisco interno. Todo eso
es necesario para entender cómo funcionamos. Entonces, la mayoría de veces seguimos haciendo un trabajo mecanicista. Entonces, que incluso nos ocurre que cuando no hemos tenido esa educación somática o esa experiencia somática, cuando estamos enfermos o cuando tenemos situaciones difíciles, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso va a esa disociación rápidamente. Hazle algo a mi rodilla, hacerme algo. Es que llévame. Entonces, no sabemos cómo cuidarnos tampoco, porque no tenemos esa experiencia. La experiencia somática nos lleva a entender incluso cómo cuidarnos, qué es sostenible para el envejecimiento, qué tipo de prácticas, qué tipo de ejercicio, qué tipo, lo que puedo, lo que no puedo hacer. O sea, sin eso, sí o sí, me voy a lesionar. Y me voy a lesionar porque es una respuesta, ¿no? Uno se infarta y no se infarta simplemente, no, es una respuesta del organismo a la supervivencia. Me está subiendo la tensión para sobrevivir. Entonces, muchos de los mecanismos por los que enfermamos, no voy a hablar de enfermedades orgánicas en general, pero sí a nivel musculoesquelético, que es lo más habitual, la mayoría de veces es que estamos repitiendo patrones y patrones y patrones y movimientos y movimientos. Entonces, cuando eso es una conversación que tenía con Tere, ¿no? Si realmente el fitness que estamos percibiendo, que está entrando en la sociedad, es realmente beneficioso o es fruto del fracaso de cómo estamos utilizando nuestros cuerpos en la sociedad. Ahí lo dejo. Sí, Viviana, quiero subrayar, ¿no? Esto que has dicho de que no tenemos capacidad de cuidarnos. Realmente la pérdida el abandono de la inteligencia somática a lo que nos ha llevado, y que por eso estoy tan agradecida de que hubiera gente que recuperara, que empezara a recuperar este término, lo que hemos perdido es soberanía. Hemos perdido soberanía sobre nuestra salud. La mayoría de la población en las sociedades desarrolladas, que llamamos desarrolladas, no se saben alimentar. No saben qué es bueno o qué es malo para su organismo. No sabemos cómo actuar cuando nos pasa algo en el cuerpo que nos preocupa, cuando algo nos duele. No sabemos ya. Esto era impensable hace 300 años, ¿no? Cuando todo el mundo tenía nociones de cómo sobrevivir. Entonces, perder esa inteligencia somática nos ha llevado a esto, ¿no? A desconocernos profundamente, y eso nos pone en riesgo de supervivencia. Entonces, por eso para mí es tan importante hacer este trabajo de recuperar nuestra inteligencia somática y que no seamos 1, 2, 3, 100 personas, que haya realmente una masa grande de personas que de verdad vuelvan a utilizar su inteligencia somática, a recuperar su soberanía para vivir, sencillamente. Con el tema de la alimentación es muy importante porque fijaros que se nos está reconduciendo el tipo, o sea, yo hoy he escrito un artículo, saldrá publicado en mi blog en estos días, sobre el mito del fitness. Yo cuando fui hace 40 años a estudiar a Estados Unidos me parecía fantástico, yo venía de la natación, esos gimnasios modélicos que no existían en España en el que todo el mundo iba a correr a una cinta, ¿vale? Ahora me parece absolutamente un fracaso del modelo de vivir que hemos hecho, ¿no? Ir en coche, pagar un gimnasio por una pertenencia. Cuanto más poder adquisitivo tengo, pues me relaciono con un gimnasio diferente, es una pertenencia, un estar, un estatus, y hago mi hora mágica de ejercicio y el resto ya no voy. Entonces, también pongo siempre el mismo ejemplo, siempre le digo a la gente, vale, hoy nos vamos a lavar los dientes 60 veces, ¿vale? Y ya no te los laves el resto del mes más, pues no tiene mucho sentido. Pues eso es lo que estamos haciendo, estamos sacando la experiencia del movimiento, la estamos poniendo en un paquete y hacemos ejercicio funcional. O hacemos ejercicio, yo le digo a los jóvenes, llévale la compra a tu abuelita todos los días, llévale la compra, llévale las garrafas de agua, llévale, si sube y si sube la compra andando.
y bajas corriendo de 5 en 5 los escalones. Ya has hecho el ejercicio funcional de hoy. Eso es lo que se está haciendo. Entonces es totalmente una disociación de entender que el movimiento no es, o sea, nada va a reemplazar el movimiento necesario para ser humano haciendo ejercicio. Y os lo digo yo, que soy deportista y sigo haciendo deporte y me gusta, pero no reemplaza el que yo haga un deporte con otro tipo de prácticas que son necesarias para, primero, estar equilibrado emocionalmente, que eso es fundamental, para estar equilibrado a nivel orgánico, para entender los procesos orgánicos que están aconteciendo, lo básico, desde el sueño, desde el hambre, desde la ansiedad, desde el descanso, todo eso forma parte, o sea, tú a través del movimiento puedes recuperar eso, pero a través del ejercicio simplemente no. Y eso no quita para que alguien me pueda decir, bueno, pero la gente que hace deporte sí es muy importante, pero tenemos una esperanza de vida y España somos uno de los países que tenemos más esperanza de vida y hemos sido los que más tarde hemos llegado en muchos aspectos al deporte. Con lo cual, el deporte sí, pero no el deporte para reemplazar lo que me hace ser humano. No sé si me explico bien, Tere. Yo creo que sí, ¿no? Pensaba, te estaba escuchando y veía todo el tiempo, ¿no? En el fitness, en el deporte, el proceso de abstracción, que es el sentido contrario al proceso somático, ¿no? El proceso somático busca no desarraigarse del contexto. ¿No? Entonces, el fitness es como si como que te cogen y te ponen en un ambiente determinado, ¿no? Que probablemente no tiene nada que ver con tu ambiente cotidiano, ¿no? Y ahí se generan una serie de movimientos que tienen en cuenta unos pocos parámetros. A lo mejor vas a desarrollar músculo o fuerza o flexibilidad o lo que sea. Y se tratan estos parámetros sin tener en cuenta el resto de parámetros que son tuyos, que son muchísimos, ¿no? Que hablamos incluso de equilibrios de minerales, de vitaminas, de todo esto que está involucrado, ¿no? Entonces, todos estos procesos, ¿no? De hacer un fitness, incluso de hacer un yoga, de hacer lo que sea, que están solo centrados en conseguir un parámetro o dos parámetros, son fruto de un proceso de abstracción, de un proceso de eliminar el cuerpo que somos, ¿sí? Y de solamente diseñar, solamente intelectualmente, con los 4 parámetros que sabemos manejar, una serie de programas o de propuestas que no nos tienen en cuenta al completo, Siempre ni como solemos hacer eso, cuerpos. sacar algo fuera de contexto pensando que eso es lo y es como una especie de receta. Estamos buscando continuamente recetas y son recetas de consumo. No son, incluso, fijaros, yo llevo yendo y haciendo retiros hace 30 años y he ido por medio mundo, estoy feliz, me gusta. Cómo ese concepto de lo que significa antes un retiro, ahora es un consumo más. ¿Vale? Hay incluso series de televisión que se están riendo de estos conceptos, ¿no? No voy a nombrar series, pero bueno, pero hay varias que se están riendo de cómo se llega, ¿no? A si eres, pues bueno, de un estatus social, el retiro pues no puede valer 3.000 euros, tiene que valer 25.000 la semana. Esto es así, ¿no? Entonces, es una pertenencia. Entonces, todo es sacarlo fuera de contexto, empaquetar algo y que sí, que va a funcionar, pero ¿cómo lo pones eso en tu vida diaria? O nos vamos todos al monasterio y luego incluso muchos monasterios acaban todos riñendo y acaban todas las comunas y tal, o sea, pero ¿cómo pones eso en tu vida diaria? Que es por lo que estamos hablando de habitar el cuerpo. Entonces, hay gente que dice, bueno, es que a mí me va muy bien, a mí por lo menos esto me da, vale, son herramientas, ¿vale? Mejor eso que nada, pero es que tenemos todos los mecanismos ya por el hecho de ser humano de tener esas herramientas. Entonces, lo que yo siempre digo a la gente es que está previniendo. Cuando alguien me dice, es que no respiro bien, ¿qué está previniendo que no respires bien? Porque por el hecho de ser humano respiras bien.
Luego cada uno mirará parámetros, ¿no? Y dirá, pero si no tienes esas preguntas de qué está previniendo que no me pueda enderezar, que no pueda levantar la pierna, porque todos tenemos los mismos huesos y los mismos músculos. Yo cuando fui a las comunas de Medellín y fui a ver cómo bailan los chavales allí breakdance, es que yo de verdad que me toqué pensando, yo seguro que tengo más huesos, seguro que no, porque es alucinante. Cuando ves a un bailarín, cuando ves a cualquiera en su performance de forma de moverse, que tú no lo has hecho, pero creo que estamos llegando a una forma de vivir todos, independientemente de la cultura y de las necesidades biológicas y del entorno, de la misma manera. Antes en Europa la gente caminaba mucho y socialmente, ¿vale? En España nuestra vida ocurre mucho en la calle, ¿no? Entonces, esta forma, ¿no? Era, yo por ejemplo, he caminado, no sé, conté varios miles de kilómetros hasta los 18 años más que mis hijos por el hecho de haber ido siempre al colegio, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, todo eso genera una motricidad que va con la psicomotricidad. No es una motricidad y luego la psique, es que van a la par. Esa forma de estar en el día moviéndote, un semáforo, un no sé qué, una patada al balón, un saltar un banco, un agacharte, un pararte, todo eso conlleva un desarrollo personal en un entorno determinado, ¿no? Por eso es importante la variabilidad. La variabilidad del movimiento es la clave. No vas a ser, por mucho que quieras hacer y digas, bueno, voy a desarrollar esta práctica. ¿Qué pasa? Que los profesores de yoga no tienen ninguno dolor de cuello, dolor de espalda, los profesores de pilates no tienen, todo el mundo estamos expuestos, pero es ahí donde puedes, ¿cómo reparo esto? ¿Cómo llego yo a, por qué estoy teniendo la tendencia a? Si no tienes una conciencia somática o estás desarrollando ese proceso somático, no te vas a dar cuenta. Sí, creo que lo más importante, como decías ahora, la palabra conciencia. O sea, si yo quiero utilizar una herramienta, como decías, ¿no? Que me viene muy bien hacer este estiramiento de esta forma, tengo que tener conciencia de que esto es que viene de un proceso de abstracción y que a lo mejor este estiramiento o esta práctica de fitness o en el gimnasio y tal o de yoga me viene bien durante un tiempo y puede ser que de repente me deje de ir bien. ¿Por qué? Porque el contexto ha cambiado, porque yo he cambiado, porque mis circunstancias de vida han cambiado, porque mi psique ha cambiado. Entonces, esas herramientas que se generan a partir de un pensamiento abstracto funcionan en determinados contextos y en otros no. Por eso a una persona le va bien una cosa y lo mismo le va mal a otra. Pero si es que esto no nos tendríamos que sorprender, esto es lo normal. Lo raro es que a todo el mundo le fuera bien exactamente la misma rutina de ejercicios que se plantea en el gym, ¿no? Y esto lo vemos, si hacéis pan, veréis que con la misma receta en verano da un resultado y en invierno otro, ¿no? No, la receta tiene que cambiar porque es que el contexto ha cambiado. Entonces, no nos podemos estar aplicando las mismas recetas, pero para saber qué ha cambiado en el contexto, necesitamos la conciencia somática. Necesito estar en contacto con mi cuerpo, necesito saber si está más duro, más blando, si ese calor le está afectando de una manera o de otra, si necesita más agua o necesita más sol. Y esto no me lo dice ningún libro. Esto me lo dice el cuerpo que soy, ¿no? Y necesito ese tiempo de escucharlo para poder encontrar la receta que le conviene, ¿no? Porque las recetas no son útiles, no las podemos transmitir, pero no las podemos aplicar de manera indiscriminada en cualquier momento y para cualquier persona. La receta nos da un marco y nos ayuda mucho y todos empezamos con un marco de trabajo donde te sientes cómodo, pero lo que se trata es a mí no me gusta cuando la gente dice sal de tu zona de confort, yo digo, hostia, pero si me ha costado un montón llegar a la zona de confort, ahora me dices que salga, no, lo que hay es que ampliar esa zona de confort, esa zona de confort, de variabilidad, nuestro cerebro necesita variabilidad. En la variabilidad está la capacidad de generar movimientos elásticos.
y de trabajar con el conectivo más que con la musculatura fásica para hacer el movimiento de la vida diaria. Fijaros que una cosa muy interesante es que en las carreras de larga distancia, igual sea nadando que corriendo, al final el hombre y la mujer se igualan. ¿Por qué? Porque no necesitas una potencia y no necesitas más la fuerza elástica y otro tipo de parámetros. En las carreras, sobre todo de correr de larga distancia, muchas veces las mujeres están ahí a la par. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente desarrollar músculo como tal. Por supuesto, aquí es muy importante, ¿vale? El no perder el músculo. Por el hecho de envejecer vamos a perderlo. Yo no estoy en contra ni de levantar pesas, yo no estoy en contra de nada, pero sí estoy en contra de generar recetas iguales para todo el mundo y que la mayoría de gente no entienda. Si tú no tienes una buena conciencia corporal, 9 de cada 10 personas levantando pesas se van a hacer daño. Esta es mi experiencia. Simplemente por el hecho de hacer un gesto repetitivo, porque el gesto repetitivo no lo necesitas para nada en esa variabilidad. Y luego, pues bueno, a medida que, fijaros que muchos de los creadores de los métodos, digamos, somáticos han sido hombres. Ha habido pocas mujeres en el pasado, también porque no estaban a lo mejor tan... Pero ahora las que más consumimos el trabajo somático somos mujeres, las que más estamos desarrollando este trabajo somos mujeres. Entonces, esto es importante. ¿Y por qué? Porque hay un modelo cultural que nosotros nos permitimos ese sentir, nos permitimos a lo mejor el ir despacio, no tenemos que competir con otros modelos de pertenencia a un tipo determinado de tribu o de tal. Bueno, también hay mujeres que compiten por otras cosas. Y luego, pues que somos una sociedad que está desarrollando absolutamente la imagen y está dejando atrás pues, sentidos tan importantes como es el del oído, el vestibular, el sensorial, el olfativo. Nosotros no nos enderezamos con la vida. Todos los ciegos van derechos y van en bipedestación perfectos. No hay, nos enderezamos con el oído y con el olfato principalmente. Entonces eso nos dice mucho, por eso muchas veces cuando trabajamos en somática, trabajamos a veces cerramos los ojos, no porque tengas que, a mí me gusta muchísimo decirle a la gente, abre los ojos, relaciónate con, pero es un momento para activar los otros sentidos que en nuestra sociedad los estamos perdiendo. La comida preparada casi toda sabe igual, sabes de dónde llega la comida por el hecho tal. Entonces, estamos perdiendo los sentidos que nos hace que esa variabilidad de esos exocaptores, de los captores externos, nos lleven a desarrollar también una interocepción y una propiocepción con esa variabilidad. Entonces, si todos vamos a comer lo mismo, si todos vamos a hacer el mismo ejercicio, si todos vamos a tener los mismos dientes, las mismas tetas, etcétera, pues vamos hacia un modelo que realmente no se corresponde con tu esencia de ser humano. Sí, ese es otro de los temas que tenemos que superar, ¿no? Cuando estamos en el proceso somático. Que todo esto que nos contaba la Viviana se sostiene en un mundo que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Cuando entramos en el proceso somático, vemos que no hay cosas que estén bien ni que estén mal, ¿no? Y no es una visión naif de que todo vale, no, no, no. Todo está bien o mal en función del contexto en el que se encuentra. Hay cosas que son adecuadas y hay cosas que son inadecuadas en función del contexto en el que estamos y de la intención, del objetivo que tenemos. Pero no podemos hacer dos listas, una bien y otra mal, como se ha pretendido y como se ha hecho durante tantísimos años en nuestras sociedades, ¿no? Que nos llevan a esta aplicación de recetas y a este querer unos cuerpos de una determinada, cuerpos, psiques, vidas, etcétera, de una determinada manera. Fijaros que en modelos, por ejemplo, hace 30 años la gente que hacía yoga en España era hippie.
¿no? Se llamaba, es que es muy hippie, ¿no? Ahora alguien que hace meditación y tal, es que es muy zen. Entonces tendemos a etiquetar, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que realmente esas prácticas se empezaron como procesos y como tiempo. La gente dedica tiempo a esa investigación personal. Es igual, o sea, un carpintero no es un ebanista. Quiero decirte, un carpintero se puede convertir en ebanista, pero no todos los carpinteros son ebanistas. Y como esto todo, ¿no? ¿Cómo voy yo desarrollando esto? Pues requiere, como dice Tere, una aceptación primero de tus limitaciones corporales, de estar en el momento presente y de no juicio. Porque el momento que estás juzgando, la experiencia que estás teniendo es... realmente ya no vas a poderte dar un cambio, porque ya estás eligiendo, quiero ir hacia aquí, quiero ir hacia allá. Entonces, para eso, generar espacios seguros de aprendizaje y de pedagogía y de exploración y facilitación no es fácil tampoco, porque llámese el maestro o el facilitador, tiene que haber pasado por ese proceso. Entonces, fijaros que cuando empezaron Instagram y Facebook se hablaba siempre de retos de 21 días. Después se pasó a retos de 15 días, de 7 días. Ahora los retos están en 3 días. Quiero decirte que este es los procesos que queremos. Lo queremos todo rápido, ya. ¿Vale? Pero esto es como estamos viviendo, ¿no? Nuestros hijos ya, ponme la tele, ponme no sé qué, ¿no? Yo vengo de una familia de 5 hermanos en los que para ver una serie, bueno, es cierto que solamente habían 2 canales, pero bueno, todos veíamos lo de todos y ahí estábamos esperando. Entonces, quiero decirte, no tenemos ningún tipo de espera. Y eso también es importante porque la mayoría de veces para entrar en tu proceso somático requiere una desaceleración. Nuestras vidas las aceleramos porque hay algo que la propia sociedad nos lleva a infravalorar los espacios, digamos, de descanso, los espacios. Yo misma juzgué a los españoles porque hacían la siesta. ¿Vale? Y defiendo ahora muchísimo más los modelos de descanso, los modelos de los ritmos, de entender. Entonces, el proceso somático es tan amplio, requiere de una profunda transformación de la propia sociedad para que podamos realmente del modelo, el modelo capitalista productivo o el modelo capitalista social, que son 2 modelos, obviamente, que necesitamos el dinero, pero en uno no se respetan los ritmos, el hecho de ser humano y tener una emocionalidad, y en el otro se habla de capital humano. Es decir, te hablamos del capital humano, ¿no? De recursos humanos. Es decir, y hemos normalizado cosas que antes, la verdad, que la gente se ponía las manos en la cabeza, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que yo he explorado mucho es el bienestar corporativo, y también nos estamos dando cuenta que la mayoría de programas de bienestar corporativo y de wellness en las empresas no han funcionado, porque lo que han hecho, han puesto más tareas al individuo. Y sí, bueno, pues está muy guay, ¿no? Que la empresa que Google me dé que pueda jugar al futbolín y que pueda tal, pero de lo que se trata que es que no salga nunca de la empresa, o que no tenga o que haga yoga a las 6 de la mañana, la clase de nutrición a las 7, a las 8 ya esté. Claro, por eso requiere de un entendimiento mucho más profundo, y si yo no estoy, entre comillas, centrada y tengo esa conciencia, no me voy a dar cuenta de ese atrapamiento que me lleva, que nos lleva a todos, ¿eh? O sea, que esto no es algo a todos los gurús y a todos, en el momento que están ahí, les atrapa exactamente igual. Esperamos haber puesto un poco más de luz a este concepto somático. Pero O no sé si hemos generado más dudas. un resumen de qué significa habitar el cuerpo, porque de pasar de hacer ejercicio a habitar el cuerpo. Entra tú ahí, Tere. Habitar el cuerpo requiere este proceso, ¿sí? De adquirir la información,
que los sensores nos están proporcionando y poderla integrar con todo el conocimiento que ya traemos, ¿sí? Que ya traemos y que está vinculado a nuestro contexto. Entonces, cuando hacemos esta integración, ¿sí? Pasamos de esa conciencia de saber lo que somos a realmente ser lo que somos. Si solo tenemos conciencia corporal, es muy fácil que estemos actuando con mapas caducos, ¿sí? Yo hago un ejercicio de conciencia corporal, estoy en mi pie, etcétera, se crea mi mapa, ¿no? Y eso lo doy por bueno. Si eso no, si ese estar constantemente en mi pie y estar integrando esa información en todo mi conocimiento, en todas mis decisiones, etcétera, si esto no es algo habitual en mí, voy a estar constantemente actuando con mapas caducos. Así que no estaré habitando mi cuerpo. Otra cosa importante es que no se trata de romantizar, o sea, no es que tengamos que conseguir habitar todo el cuerpo siempre, etcétera, porque deshabitar el cuerpo es un recurso también. Es un recurso que tiene nuestra inteligencia corporal, somática, para asegurarnos la subsistencia. Los automatismos, necesitamos automatismos muy rápidos. Exacto, los automatismos o situaciones que nos sobrepasan, que nos infartarían. Si tenemos esa habilidad de habitar y deshabitar, el organismo puede cortar esa información que nos llevaría al infarto. O sea, digamos que no se trata o de habitar el cuerpo o de no habitar el cuerpo, sino de ser capaces de pasar de un lugar a otro. O sea, habitar el cuerpo es abrir, estar abierto a la información que nos ofrece e integrarla con todo el resto de informaciones que tenemos previamente y que nos envuelven. Pero esto, si no somos capaces de apagar, nos puede llevar a un colapso. O sea, imagínate que no pudiéramos cerrar los ojos o que no pudiéramos filtrar ruidos, ¿no? O sea, nuestro sistema nervioso colapsaría, no sería funcional, nos llevaría a una degradación. Entonces, este habitar el cuerpo necesita de flexibilidad. Necesitamos pasar de un estado al otro e irlo comprendiendo, irme dando cuenta. Lo que es más importante es que nos demos cuenta si estamos habitando el cuerpo o si nos hemos deshabitado. ¿Qué zona hemos deshabitado? Sin esa conciencia no podemos ir y venir. Nos quedaremos donde estamos. Y seguiremos actuando con ese mapa que un día fue válido y no volveremos a actualizarlo. Entonces necesitamos este ir y venir. Y en esa variabilidad es donde se consiguen los cambios, porque tu cerebro en una situación determinada siempre va a contrastar con la información que hiciste en el pasado, no tuya, sino de tus ancestros, de lo que te han contado, y vas a dar la respuesta a... Pero si no tienes si no ha habido un cambio previo, siempre muchas veces perpetuamos nuestras respuestas. Siempre nos enfadamos cuando nos dicen una cosa, o me canso cuando hago esto, o me lesiono los isquiotibiales. Entonces, esa forma de perpetuar patrones, sean emocionales, físicos, mentales, como quieras, es porque no nos estamos permitiendo esa variabilidad de exploración y esa variabilidad de hacer cosas diferentes y de ese transitar que decía Tere, ¿no? Y tampoco se trata de un off o decir, porque hay mucha gente que, bueno, en un momento determinado hay gente que te dice, no, es que yo cuando estoy inmerso en el trabajo, estoy inmerso, sí, pero esa forma de estar inmerso 7 horas sentado que nos puede pasar, si tú tienes conciencia, te vas a dar cuenta de que al segundo día algo necesitas hacer ya diferente.
Y es ahí, si no te permites, si anulas esa sensorialidad, anulas y dices, no, es que como tengo mucho trabajo, hoy no, mañana tampoco, ya es cuando un día dices, uy, es que tengo una contractura, voy al fisio, ¿vale? Como si fuéramos, no quitamos ni ponemos contracturas, eso no existe, la contractura no existe, es una reacción permanente del sistema nervioso, la mayoría. Entonces, tenemos que entender, ¿no?, que habitar el cuerpo va más allá de... va más allá de lo que yo percibo. A veces hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer como un esfuerzo personal para cambiar algo y es ahí donde la gente cuando habla de es que ahí es la mente, todo es la mente. Ese momento muchas veces sí que requiere de la mente de decir, toma esta decisión. Pero no tomas la decisión si no has tenido algún tipo de sensorialidad que te esté diciendo, toma esta decisión, Viviana. Porque por mucho que digas frases de psicología positiva, la mayoría de las veces nada va a cambiar. Perdón, para... Ahora pensaba en un ejemplo, ¿no?, sobre la conciencia corporal y el habitar el cuerpo, que con la conciencia corporal, por ejemplo, evitamos lesiones. Yo me estoy moviendo y de repente me doy cuenta que estoy forzando uno de mis rodillas y puedo parar. Eso me lo aporta la conciencia corporal. El habitar el cuerpo me permite decidir qué tipo de movimiento es el más adecuado para mí en cada momento. La conciencia corporal no me permite eso. Me informa solo de lo que está ocurriendo en ese momento. El habitar el cuerpo tiene un vínculo no solo con lo que sucede, sino con lo que lleva sucediendo, ¿sí?, y con lo que está sucediendo a mi alrededor. Y querría también resaltar, que ya vamos a ir terminando, deciros que los modelos de fitness que hay ahora mismo, que no han ocurrido de un día para otro, son modelos en los que se percibe al ser humano como un individuo fragmentado, ¿no? Y ahora mismo lo mismo que está pasando en la nutrición, absolutamente dentro de nada no sabremos ni qué comer, ni sabremos, nos tendrán que decir que hay que levantar el brazo 10 veces y que te has de levantar de la silla de la oficina 10 veces, estamos llegando a eso. A mí me propusieron hace 10 años trabajar en una app, una app, y me aburrí tanto haciéndolo porque veía que era realmente, yo digo, y cada 8 minutos sabía que había un pitido y la persona Es que me parecía casi una comedia, me parecía algo que yo dije, esto, si lo realmente llegamos a necesitar esto, entonces todo es una fragmentación del individuo. Entonces, no sé si los modelos de fitness están generando una mayor salud. Inicialmente puede ser para algunas personas, pero no sé si a largo plazo, porque no estamos entendiendo que lo que lo está fallando es quizás nuestra forma de vivir. Me acuerdo ya de hace muchos años que me contó que fue a Tahití y que las mujeres allí no llevaban sujetador y que con la persona que él iba le llamaban la atención a las mujeres que era un sujetador y para qué servía y se sonreían y se reían. Bueno, pues cuando volvieron años después, todas llevaban y nadie se planteaba, ¿no?, el no llevar sujetador. Quiero decirte que normalizamos cosas en nuestra sociedad que no sé hasta qué punto esa rutina general como aceptación general social nos beneficia realmente como especie, como especie. Bueno, Tere, ¿quieres añadir algo más? No, por mi parte no, casi. Si alguien quiere plantear algún tema, decirnos si le ha aportado alguna información útil en cuanto a somáticas y lo que queráis, si queréis preguntar, aportar más información, lo que necesitéis. Así como libremente, que cada uno abra el micrófono. Por aquí hay algunos aportes en el chat. Sí.
Javiera nos pasa el dato de dos mujeres, etnografía encarnada, Silvia Citro y Patricia Aschiei, ¿sí? En cuanto al tema de nutrición. Carolina nos habla de salir a caminar al parque, permitirme sentarme a disfrutar, no hacer un movimiento y percibir mi alrededor. Silvia nos dice ahora fan de la somática. Qué bueno. Y Eve nos dice que son lamentables los programas de fitness A ver, por lesionados con parches. ya, tenemos que tener cuidado en juzgar porque para mucha gente les están siendo válidos, es un resultado de nuestra sociedad. También es cierto que cada vez hay más espacios de somáticos, quiero decirte, y hay más interés, ¿no? en estos temas, con lo cual yo creo que no, por una parte sí que hay una inercia de disociarnos totalmente y fragmentarnos, pero al mismo tiempo esto nos lleva a darnos cuenta que no funciona como creíamos que funciona y nos permite regresar porque durante un tiempo hubo ahí un impasse, ¿no? Que la gente no valoraba mucho todo el tema somático y se valora porque posiblemente no estemos llegando a ningún lugar o al lugar que de alguna manera como personas o como individuos digamos que quieres llegar, ¿no? Y dices, es que no estoy llegando aquí, es que algo está pasando, ¿no? ¿Cuánta gente se está dejando la vida por el fitness y se está dejando la vida por las dietas y por una serie de cosas que dices, bueno, es que esto es muy corto como para que hagas ese esfuerzo que no te da al final qué tipo de satisfacción, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Hay gente que le produce una satisfacción, pero ahí, bueno, nos entraríamos en cómo es cada persona. No sé si te parece, ¿te acuerdas? Saqué el texto que escribí sobre en el aprendizaje somático más allá de la técnica y la dependencia. Sí, ¿Te parece bien que lo lea? me encantará. Vale. Pues voy a leeros un texto de lo que significa el aprendizaje somático. El aprendizaje somático, en su forma más pura, no se trata de técnica, manipulación e intervención externa. Es un proceso de experiencia directa donde el cuerpo revela sus propios patrones y posibilidades a través de la consciencia. El papel de un maestro en este enfoque no es imponer correcciones de movimiento ni ofrecer soluciones, sino guiar a los individuos hacia el autodescubrimiento. Cuando las prácticas somáticas se convierten en metodologías rígidas o dependen de practicantes externos para la llamada integración funcional, corren el riesgo de perder su esencia. El empoderamiento en el ámbito somático no proviene de las manos, lo digo por el hecho de también en lo que es la terapia manual, de las manos de un practicante, sino de la capacidad de una persona para percibir y liberar sus propias tensiones. El cuerpo, eso no quiere decir que no se necesite la terapia manual, porque sí que puede ser una guía en un momento determinado. El cuerpo, cuando se le presta una atención plena, se reorganiza, se ajusta y encuentra mayor facilidad de forma natural. El verdadero aprendizaje ocurre cuando el individuo es libre de observar y responder a su propia experiencia sin interferencias externas. Cualquier práctica que fomente la dependencia contradice la propia naturaleza de la indagación somática, sobre todo cuando estamos con repeticiones, ¿no? La gente te pide, Viviana, ¿cuántas repeticiones? ¿Cuánto rato? Y eso es una de las cosas. Incluso te validan el trabajo, si le das repeticiones, si le das esa guía, tu trabajo es más válido. La sociedad lo acepta más. Por eso ha habido un boom de ese trabajo funcional, de repeticiones, de kilos, ¿sabes? Esa receta clara, la gente la aprecia mucho. Sin embargo, no llega a un trabajo somático. Por eso estamos hablando de la diferencia, ¿eh? Importante darse cuenta. Un maestro en este campo no instruye, sino que refleja. Su papel es crear las condiciones para que el estudiante pueda observar su propio movimiento, sus tensiones y su fluidez. Este proceso no trata de transferir conocimientos, sino de revelar lo que ya está presente. Cuando el aprendizaje sucede de esta manera, no es mecánico, sino orgánico. Quiere decir un desarrollo de la percepción que surge desde dentro. Por lo tanto, la pedagogía
Somática no trata de un sistema o método, sino de profundizar en la percepción y eliminar las barreras hacia un movimiento natural y sin esfuerzo. El maestro o el facilitador con el estudiante no están separados. Ambos están inmersos en el mismo proceso de descubrimiento. De este modo, el aprendizaje somático se mantiene dinámico, personal y en última instancia libre. Gracias, Viviana. Pues si alguien quiere comentar alguna cosa o alguna... ¿Dónde podemos encontrar este texto? Lo que yo acabo de decir. Bueno, esta clase se quedará grabada y lo podéis volver a escuchar. Es un texto personal, ¿no?, que escribí cuando estábamos en ISMETA. Estamos desarrollando mucho que hayan personas, sobre todo de España y de Sudamérica, que tienen formaciones muy interesantes y formaciones, pero que de alguna manera pues, no están validadas por escuelas o uno hace el esfuerzo de invertir también en su proceso personal, pero ¿cómo le valida a alguien el trabajo o la formación que ha hecho? Entonces, ISMETA está por la labor de ir potenciando y sosteniendo a profesionales, sobre todo de habla hispana, de todos los países, pero de habla hispana, porque creo que se está haciendo un trabajo en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en México, sobre todo, que es... bueno, pues que queremos ir apoyándolo, ¿no? Entonces lo escribí porque hay poca cosa escrita en castellano. Y Daniela nos dice que hemos aprendido a alabar la disciplina rutinaria como la única ecuación que nos llevará al éxito. Al éxito y de manera veloz. El pensamiento abstracto nos aporta velocidad, es necesario porque nos aporta, justamente porque barre el contexto para poder manejar 3 o 4 variables y tomar decisiones rápidamente, pero hay que ser consciente que estamos desechando el contexto. Entonces, por eso cuando estamos inmersas en recoger la información sensorial, somos más lentas, inevitablemente, porque es que tenemos más información por organizar. Entonces, nuestro pensamiento, nuestras palabras, vamos y venimos con las frases porque reajustamos, etcétera, ¿no? Se produce todo esto. Y no todo el mundo Entonces, está preparado para este proceso inicial. Para muchas personas incluso lo pudieran encontrar aburrido o podrían encontrarlo, ese cambio, que como no tienen palabras para describir los cambios, muchas veces la gente tiene o tengo dolor o no tengo dolor, o tengo esto o no tengo eso. Esa disociación, eso bueno o malo, es lo que la mayoría de gente tiene en el lenguaje sensorial y en el lenguaje de percepciones. Entonces, por eso es importante, hablamos de un proceso de terapéutico, de educación, de coaching, de facilitación, transitar entre muchas veces hay gente que tienes que ser más educador, hay gente que tienes que ser más terapeuta, hay gente que... Pero lo que es el proceso puramente es un proceso de facilitación más que de terapia o de educación. sí, yo quería comentar también que todo este proceso de poner palabras, ¿no?, en las sesiones del punto de vista del cuerpo, en las formaciones, es algo a lo que damos mucho espacio, y quería recalcar que es muy importante hacerlo de manera colectiva. O sea, que realmente el estar uno solo con su información y dándole vueltas y puede que lleguemos a sitios interesantes, no digo que no, pero la colectividad, ¿sí?, es lo que nos ayuda realmente a dar pasos, a verificarnos, a inspirarnos. Lo que yo no puedo nombrar, lo puede nombrar la compañera, y eso me hace atar 3 hilos más completo. Todo esto es un proceso que he hecho en colectividad, pues es de una riqueza tremenda, y la conciencia de avance o no avance se hace clara, porque hay testigos todo el tiempo.
Entonces, creo que es importante, aunque nos guste estudiar, ir solas y tal, que cuando queramos entrar en un proceso somático necesitamos entrar en contacto con una comunidad que esté trabajando en ello. Es la manera. Una comunidad podemos ser mis 3 vecinas y yo, ¿eh? No hace falta que, que seamos una grandísima comunidad. Y es curioso porque una de las cosas que me ha sorprendido a lo largo de los años con este trabajo, por lo menos en los grupos que yo doy y a los que yo he ido, es que la gente, como se dice, ¿no? Aquí, cada uno es de un padre, de una madre, con gustos diferentes y pensamientos diferentes, pero estamos en un proceso en el que hay un proceso de aceptación, ¿no? Hay otras comunidades o comunidades de fitness en que la gente es más afín al tipo de pensamiento, de gustos, de ropa, de cuerpos, ¿vale? No se acepta dependiendo qué comunidades o qué... esto es lo que me he dado cuenta, eso, ¿no? El poder, cada uno te sostiene, ¿no? El propio trabajo y las propias personas, ¿no? Yo creo que para mí quizás haya sido la satisfacción personal como facilitadora, como terapeuta, el poder sostener a gente muy diversa dentro de un mismo grupo. Eso personalmente es una de las cosas que más orgullosa estoy y que más me motiva a seguir por este trabajo. Ver que con cuerpos diferentes, con bagajes diferentes, culturas diferentes, funcionan. Comparto y confirmo, ¿eh? O sea, entrar en el Soma nos hace darnos cuenta que somos lo mismo. Y las particularidades, la diversidad, se viven, es que sin ningún tipo de cuestionamiento, como una riqueza. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Tanto a Tere como a mí nos podéis seguir en redes. Las dos tenemos clases online, tenemos clases presenciales. Las dos viajamos sobre todo a Sudamérica y bueno, yo voy a estar a finales de noviembre en Buenos Aires y Tere va a estar en Chile. Así que nos daremos un grito a través de la cordillera, igual. Pero bueno, que estaremos encantadas de que sigáis. Me gustaría que echarais un vistazo a la organización ISMETA, porque la organización se sostiene principalmente por voluntarios y creo que es mucho mérito y sobre todo, pues bueno, el haber puesto mi granito de arena para que este trabajo no se quede solamente en habla inglesa y que siga su camino. Muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todas.